¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que le entregaste todo tu ser, solo para verlo usar tu amor como un arma en tu contra dentro de una sala de justicia? ¿Has estado alguna vez frente a un juez mientras las personas que se suponía debían protegerte pagaban abogados carísimos para destruirte pedazo a pedazo? Yo jamás pensé que sería esa persona, te lo juro. Nunca imaginé que la familia alrededor de la cual construí mi vida entera, esa familia que era mi refugio y mi hogar, se convertiría un día en mis peores enemigos. Pero ahí estaba yo, parada en esa sala fría y hostil del tribunal, con las manos temblándome tanto que apenas podía sostener una carpeta llena de documentos, que sentía como si estuvieran quemándome los dedos, mientras frente a mí se sentaban 3 abogados vestidos con trajes impecables y caros, sus ojos fríos y calculadores, pagados generosamente por mis propios suegros para quitarme absolutamente todo lo que amaba en este mundo. Mi suegra ni siquiera podía mirarme a los ojos, imagínate. Mi suegro me observaba con un odio tan intenso que lo sentía como un peso físico oprimiéndome el pecho, haciéndome difícil respirar. Y mi esposo, Dios mío, el hombre al que había amado durante 15 años de mi vida, el padre de mis hijos, se sentaba entre ellos con la cabeza gacha, negándose a encontrar mi mirada, como si yo fuera un fantasma o algo peor. Esta es la historia de cómo lo perdí todo, de cómo fui empujada hasta el mismísimo borde de la desesperación más absoluta, y de cómo una sola pregunta de una jueza que nunca había conocido antes cambió por completo la trayectoria de mi existencia. Esta es la historia del día en que me di cuenta de que a veces las personas que más dicen amarte son precisamente las más capaces de destruirte sin piedad, y de cómo encontré la fuerza para sobrevivir cuando la supervivencia parecía completamente imposible, cuando cada mañana despertar era un acto de valentía pura. Todo comenzó en lo que yo pensaba que iba a ser un martes cualquiera, un día normal y corriente. Recuerdo cada detalle de ese día con una claridad tan nítida que me persigue en sueños y me despierta en las madrugadas. El sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras yo preparaba el desayuno para mis 2 hijos, Emma, que tenía 7 añitos, y Jake, que apenas tenía 5. Estaban discutiendo sobre quién se quedaría con el último panqueque de chocolate, sus vocecitas agudas y dulces, en esa forma en que solo las voces de los niños pueden ser, tan inocentes y puras. Yo estaba sirviendo jugo de naranja, sonriendo ante sus pequeñas peleas, sintiendo esa cálida sensación de satisfacción que viene de los momentos domésticos más simples pero hermosos. Mi esposo David ya se había ido al trabajo, o eso era lo que yo creía en ese momento. La cafetera borboteaba haciendo ese sonido reconfortante. La radio tocaba jazz suave de fondo, y todo se sentía tan bellamente, tan perfectamente normal y cotidiano. No tenía ni la más mínima idea de que en menos de 3 horas, mi mundo entero iba a implosionar de la manera más devastadora. No tenía forma de saber que la vida que había construido cuidadosamente durante 15 años de matrimonio estaba a punto de ser sistemáticamente desmantelada por las mismas personas que había acogido en mi corazón como mi propia familia. Cuando el timbre de la puerta sonó a las 9:37 de la mañana, todavía estaba en pijama, limpiándole el jarabe de arce de la cara a Jake con una servilleta. Abrí la puerta con una sonrisa en el rostro, esperando tal vez un paquete de correo o algún vecino que pasaba a saludar. En cambio, me encontré cara a cara con un hombre vestido con un traje azul marino impecable, que sostenía un sobre manila en sus manos. En el momento en que vi su expresión profesional y distante, algo dentro de mí supo la verdad. Algo primitivo e instintivo dentro de mi ser gritó peligro con todas sus fuerzas. Me preguntó si yo era Sarah Mitchell. Asentí con la cabeza, sintiendo mi garganta repentinamente seca como el desierto. Me entregó el sobre y pronunció esas palabras que resonarían en mis pesadillas durante meses y meses. Ha sido notificada legalmente. Procedimientos legales relacionados con custodia, divorcio y distribución de bienes. La fecha de la audiencia es en 30 días. Me quedé parada allí en el umbral de mi propia casa, descalza y aturdida, sosteniendo ese sobre que sentía como si pesara 1000 toneladas, mientras detrás de mí mis hijos reían y jugaban, completamente ajenos al hecho de que su mundo entero estaba a punto de ser destrozado en 1000 pedazos. No recuerdo haber cerrado la puerta. No recuerdo haber caminado de vuelta a la cocina. Solo recuerdo estar sentada en la mesa, con las manos temblándome tan violentamente que apenas podía abrir el sobre,
sacando página tras página de documentos legales que bien podrían haber estado escritos en un idioma extranjero completamente incomprensible, de tan poco sentido que tenían para mí en ese momento de shock absoluto. Petición de divorcio, petición de custodia completa de los menores, petición de división de bienes matrimoniales, petición de orden de restricción temporal. Esas palabras nadaban ante mis ojos empañados por las lágrimas, y debajo de cada petición había una firma que reconocí inmediatamente, como un puñal clavándose en mi corazón. David Mitchell, mi esposo, el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separara. Pero no era solo el nombre de David en esos documentos malditos. Mientras pasaba las páginas con dedos temblorosos, vi algo que hizo que mi sangre se congelara en las venas. La sección de representación legal enumeraba no 1, no 2, sino 3 abogados del bufete Morrison, Caldwell y Asociados, uno de los bufetes de abogados más caros y despiadados de todo el estado, conocidos por su crueldad en los tribunales, y listados como copeticionarios, proporcionando respaldo financiero para los honorarios legales astronómicos. Estaban James y Patricia Harley, los padres de David, mis suegros, las personas a las que había llamado mamá y papá durante 15 años de mi vida, las personas que habían sostenido mi mano en la sala de partos cuando nació Emma, porque mi propia madre había fallecido años atrás de un cáncer terrible, las personas que me habían dicho que yo era la hija que siempre habían deseado tener. Ellos estaban pagando abogados, carísimos por cierto, para destruirme completamente, para quitarme a mis hijos, para pintarme como una madre incompetente, una persona peligrosa, alguien que necesitaba ser removida de la vida de mis propios hijos, de la carne de mi carne. Leí sus acusaciones con horror creciente que me paralizaba. Inestabilidad emocional, negligencia parental, posibles problemas de abuso de sustancias, irresponsabilidad financiera. Cada acusación era más ultrajante que la anterior, cada una fabricación completa y absoluta, mentiras descaradas, y sin embargo ahí estaban en blanco y negro, firmadas y notariadas, listas para ser presentadas ante una jueza que no me conocía en absoluto, que solo vería estas alegaciones y tomaría decisiones sobre el futuro de mis hijos, basándose en puras mentiras. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de toda mi vida entera, y no uso esa palabra a la ligera. Créeme, he pasado por cosas difíciles antes. De verdad que sí. Perdí a mi madre por culpa del cáncer cuando tenía 23 años. He experimentado dolor, pérdida y desengaño amoroso en el pasado. Pero nada, absolutamente nada en mi vida me preparó para la destrucción sistemática de todo lo que amaba y valoraba. David se mudó ese mismo día, y cuando vino a recoger sus cosas, no me habló excepto a través de mensajes de texto, incluso aunque estábamos en la misma casa. ¿Te imaginas? Empacó sus pertenencias con una eficiencia mecánica y fría, mientras yo me quedaba parada en el pasillo, con lágrimas corriendo por mi rostro sin control, rogándole que me dijera qué había pasado, qué había hecho yo para merecer esto, qué error tan terrible había cometido. Nunca respondió a mis súplicas. Simplemente cargó su auto y se alejó manejando, y yo observé por la ventana cómo salía de nuestra entrada, posiblemente por última vez como mi esposo, y sentí algo dentro de mí hacerse añicos tan completamente que no estaba segura de poder volver a juntar las piezas algún día. Los niños estaban confundidos y asustados, pobrecitos. Emma seguía preguntando por qué papi no venía a casa, y yo no sabía cómo explicarle algo que ni yo misma entendía, algo que no tenía ningún sentido lógico. Jake comenzó a mojar la cama de nuevo, algo que no había hecho desde que tenía 3 años. Intenté mantenerme entera por ellos. Intenté mantener algo parecido a la normalidad en nuestras vidas, pero por dentro me estaba desmoronando pedazo a pedazo. No podía comer porque la comida sabía a cenizas en mi boca. No podía dormir más de 2 o 3 horas por noche. Me quedaba despierta mirando fijamente al techo, con mi mente repasando cada momento de mi matrimonio, como una película en cámara lenta, tratando de descifrar dónde había salido todo tan terriblemente mal, qué señales había pasado por alto, qué pistas debería haber visto. ¿Había estado David planeando esto durante meses en secreto? ¿Habían estado sus padres susurrándole al oído, volviéndolo en mi contra gradualmente con el tiempo? ¿O había pasado algo repentinamente, algún catalizador que me transformó de nuera amada a enemiga número 1 de la noche a la mañana?
No tenía respuestas para nada, solo preguntas que se multiplicaban como bacterias en mi cerebro, consumiendo cada pensamiento, cada momento de paz que intentaba encontrar. Contraté a una abogada, o más bien, intenté contratar a una abogada con desesperación. Llamé a cada abogado de derecho familiar en mi área, y lo que descubrí hizo que mi situación se volviera aún más desesperada e imposible. Morrison, Caldwell y asociados, el bufete que representaba a David y su familia, aparentemente había hecho lo que se llama una verificación de conflictos con cada firma de abogados importante en toda la región. Es una táctica legal sucia que esencialmente impide que esas firmas representen a la parte contraria, dejándote sin opciones. Me dijeron una y otra vez que no podían tomar mi caso, debido a conflictos de interés, con voces apologéticas pero firmes. La familia Hartley tenía dinero, muchísimo dinero, y lo estaban usando estratégicamente para asegurar que yo no pudiera montar una defensa adecuada, dejándome prácticamente indefensa. Finalmente encontré a una abogada dispuesta a tomar mi caso, una profesional independiente llamada Margaret Chen, que trabajaba desde una pequeña oficina encima de una tintorería en un barrio modesto. Era amable y parecía competente, pero fue honesta conmigo sobre mi situación desde el principio. «Vas a enfrentarte a uno de los mejores bufetes del estado», me dijo durante nuestra primera reunión, sus ojos mostrando simpatía pero también realismo. «Tienen recursos ilimitados y 3 abogados trabajando tiempo completo solo en tu caso. Yo soy una sola persona con una carga de 20 clientes más. Haré mi mejor esfuerzo por ti, Sara, de verdad que sí, pero necesitas entender contra qué te enfrentas». Entendí perfectamente. Era David contra Goliat, excepto que yo no tenía ni honda ni piedras para pelear. Tenía la verdad, pero como estaba aprendiendo muy rápidamente, la verdad no siempre importa en los procedimientos legales cuando el otro lado tiene mejores abogados y bolsillos más profundos que pueden pagar cualquier cosa. Margaret presentó respuestas a sus peticiones, pero cada documento que presentábamos era recibido con una avalancha de contramociones, objeciones y presentaciones suplementarias de Morrison, Caldwell y asociados. Nos enterraban en papeleo interminable, una táctica común diseñada para abrumar y agotar a la oposición hasta que se rinda, y estaba funcionando de maravilla. Pasaba cada momento libre leyendo documentos legales, tratando de entender las estrategias que usaban contra mí, intentando ayudar a Margaret a formular nuestra defensa con lo poco que teníamos. Pero cada vez que dábamos un paso adelante, ellos nos empujaban 3 pasos atrás con facilidad. La evaluación de custodia fue programada para la 3ª semana, y me preparé para ella como si estuviera preparándome para el examen más importante de toda mi vida, porque en muchos sentidos, así era exactamente. Un psicólogo designado por la corte me entrevistaría, me observaría con mis hijos en diferentes situaciones, revisaría mi hogar y mis prácticas de crianza, y luego presentaría un informe a la jueza que influiría enormemente en la decisión de custodia, prácticamente determinando mi futuro. Limpié mi casa hasta que estaba reluciente e impecable. Organicé todos los juguetes de Emma y Jake, sus libros, sus obras de arte que colgaban orgullosa en el refrigerador. Preparé comidas desde cero para demostrar mi compromiso con su nutrición y bienestar integral. Quería que todo fuera perfecto, mostrar que yo era una buena madre, que mis hijos estaban prosperando bajo mi cuidado amoroso. El psicólogo, el doctor Raymond Torres, llegó un jueves por la tarde. Era un hombre de mediana edad con una cara amable, pero que escribía constantemente en un portapapeles durante toda su visita, anotando cada detalle. Me observó interactuar con los niños, les hizo preguntas sobre sus rutinas diarias, sus sentimientos, su relación con ambos padres. Emma y Jake estaban nerviosos al principio. Es natural, pero se sintieron cómodos con él rápidamente porque son niños sociables y dulces. Le mostraron sus habitaciones, sus juguetes favoritos. Le contaron sobre la escuela y sus amigos, y los cuentos que les leía cada noche antes de dormir. Me sentí cautelosamente optimista por primera vez en semanas. Seguramente cualquiera podía ver que estos eran niños felices y saludables, que eran amados y bien cuidados, ¿verdad? Seguramente la verdad sería evidente para un profesional entrenado. Pero lo que no sabía, lo que no podía haber sabido en ese momento, era que Morrison, Caldwell y asociados ya se habían reunido con el doctor Torres antes de que viniera a mi casa. Le habían presentado su versión de los eventos
su narrativa cuidadosamente construida de una madre inestable y un padre preocupado. Lo habían preparado para buscar problemas, para interpretar comportamientos infantiles normales, a través de una lente de preocupación y sospecha, y cuando su informe regresó 2 semanas más tarde, fue absolutamente devastador para mi caso. El informe reconocía que los niños parecían saludables y que el ambiente del hogar era adecuado, pero planteaba preguntas sobre mi estado emocional, mi capacidad para cocriar efectivamente con David y si el estrés de los procedimientos de divorcio estaba afectando mi capacidad de crianza de manera negativa. Recomendaba que la custodia primaria fuera otorgada al padre, conmigo recibiendo visitas supervisadas hasta que pudiera demostrar una estabilidad mejorada en mi vida. Visitas supervisadas. Esas palabras se sintieron como un cuchillo atravesando mi corazón directamente. Solo se me permitiría ver a mis propios hijos con una tercera persona presente, como si yo fuera algún tipo de peligro para ellos, como si fuera una criminal o algo peor. Margaret intentó tranquilizarme, diciendo que los informes podían ser impugnados, que podíamos traer a nuestros propios testigos expertos para contradecir sus conclusiones, pero pude ver la preocupación genuina en sus ojos cansados. Este era un golpe significativo para nuestro caso, y ambas lo sabíamos muy bien. La peor parte fue decirles a Emma y Jake que se quedarían con papi por un tiempo, y que cuando vinieran a visitarme, habría alguien más allí también, un extraño observándonos. Emma lloró y preguntó por qué había hecho mal, si era su culpa de alguna manera, y tuve que explicarle a través de mis propias lágrimas que ella no había hecho nada malo, que a veces los adultos tienen problemas complicados, que no tienen nada que ver con cuánto mamá y papá los aman a ellos. Pero incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si Emma podía percibir que yo apenas me estaba sosteniendo junta, que estaba despierta cada noche consumida por la ansiedad y el dolor, que estaba perdiendo peso porque la comida no tenía sabor en mi boca, que algunos días no estaba segura de cómo iba a sobrevivir la próxima hora, mucho menos la próxima semana o mes o año de esta tortura. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionada por la vida misma que cuestionaste todo lo que creías saber sobre el mundo y las personas? ¿Has amado alguna vez a personas tan completamente que su rechazo se sintió como una especie de muerte lenta? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado una traición que sacudió tus cimientos más profundos, porque quiero que sepas que no estás sola en esto, que todos enfrentamos batallas difíciles. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia en la corte, los padres de David, James y Patricia comenzaron una campaña que solo puedo describir como guerra psicológica pura y calculada. Habían sido una parte tan enorme de mi vida durante 15 años completos. Patricia me había enseñado su receta secreta para el pastel de manzana que hacía en Navidad. James me había acompañado hasta el altar en mi boda, porque mi propio padre no estaba en mi vida para hacerlo. Habían estado en el hospital cuando nacieron mis 2 hijos, emocionados y llorando de alegría. Habíamos celebrado cada día festivo juntos, cada cumpleaños, cada hito importante en nuestras vidas, y ahora estaban usando cada detalle íntimo que sabían sobre mí, cada momento vulnerable que había compartido con ellos en confianza, cada confidencia que les había confiado como familia, como munición en su batalla legal despiadada. Presentaron declaraciones juradas a la corte, describiendo incidentes que afirmaban haber presenciado, pintándome como una madre inestable y negligente que ponía en peligro a sus propios nietos. Patricia escribió sobre una vez, cuando Emma se cayó de su bicicleta y se raspó la rodilla, afirmando que yo había estado distraída y en mi teléfono cuando sucedió, completamente ausente. La verdad era que yo había estado parada justo ahí observándola. Había corrido hacia Emma inmediatamente cuando se cayó, limpié y vendé su rodilla con cuidado, y la consolé hasta que dejó de llorar. Pero en el relato de Patricia se convirtió en evidencia de mi negligencia criminal. James presentó una declaración sobre una vez que había visitado nuestra casa y encontró platos sucios en el fregadero y juguetes esparcidos por la sala, presentándolo como evidencia de un ambiente inseguro y caótico para criar niños. La realidad era que había pasado sin anunciar un sábado por la mañana cuando estábamos en medio de un día divertido y relajado en pijama como familia, disfrutando de estar juntos. Pero el contexto no importaba para nada en sus declaraciones. Las declaraciones juradas seguían llegando como una marea implacable, cada una distorsión de la realidad,
cada una diseñada para apoyar la narrativa de que yo no era apta para ser madre de mis propios hijos, de que era un peligro para ellos. Intenté contraatacar con mi propia evidencia de que era una buena madre. Reuní fotografías de momentos familiares felices, nuestras vacaciones, las fiestas de cumpleaños. Recopilé boletas de calificaciones mostrando el excelente progreso de los niños en la escuela, sus dibujos y cartas de amor para mí. Presenté cartas de sus maestras describiéndolos como bien adaptados, felices y prósperos en todos los aspectos. Obtuve mis propias declaraciones juradas de amigas y vecinos que podían dar testimonio de mis habilidades como madre dedicada. Pero todo lo que presentaba era recibido con objeciones técnicas y contraargumentos sofisticados de ese equipo de abogados caros. Tenían una respuesta para absolutamente todo, una forma de girar cada pieza de evidencia a su favor, con retórica legal brillante. Una de sus tácticas más sucias era afirmar que cualquier señal del bienestar de los niños se debía a la influencia positiva de David y que mis contribuciones eran mínimas o incluso perjudiciales para su desarrollo. Trajeron a un experto carísimo en desarrollo infantil, que testificó que los niños a menudo esconden su angustia para proteger a un padre inestable, sugiriendo que la aparente felicidad de Emma y Jake bajo mi cuidado era en realidad una señal de su ansiedad sobre mi estado emocional, dándole la vuelta a todo. Era enloquecedor de verdad. Cada verdad que pronunciaba era retorcida y manipulada. Cada hecho que presentaba era reinterpretado con malicia. Me sentía como si estuviera viviendo en una realidad alternativa, donde arriba era abajo y negro era blanco, donde el amor y la dedicación que había vertido en mis hijos durante toda su vida podían ser reempacados como algo siniestro y dañino, con solo palabras bonitas. Margaret hizo su mejor esfuerzo con los recursos limitados que teníamos, pero estaba superada en armas, y ambas lo sabíamos perfectamente. La noche antes de la audiencia final, no dormí ni un solo minuto. Me senté en mi casa vacía y silenciosa, caminando por habitaciones que todavía guardaban ecos de la familia que solíamos ser, y me pregunté si alguna vez volvería a ver a mis hijos dormir bajo este techo que habíamos llamado hogar. Pensé en rendirme, en simplemente firmar los papeles que querían que firmara, dejar que David tuviera la custodia completa, dejar que sus padres ganaran esta guerra cruel, porque la lucha me estaba costando absolutamente todo, y estaba tan cansada, tan completamente exhausta de la batalla constante e interminable. Pero entonces pensé en la risa de Emma, en la forma en que corría hacia mí después de la escuela con sus brazos extendidos para un abrazo fuerte. Pensé en la manita de Jake en la mía cuando cruzábamos la calle, su confianza absoluta de que yo lo mantendría a salvo de cualquier peligro. Pensé en los cuentos antes de dormir y las rodillas raspadas, y las fiestas de cumpleaños, y todos los pequeños momentos hermosos que conforman la relación de una madre con sus hijos, esos momentos que son la vida misma, y supe que no podía rendirme jamás. Incluso si las probabilidades eran imposibles, incluso si probablemente iba a perder, tenía que luchar con todas mis fuerzas. Tenía que pararme en esa sala del tribunal y decir la verdad, incluso si nadie me creía. Se lo debía a mis hijos, me lo debía a mí misma, y a todo lo que había luchado por construir. La mañana de la audiencia, me vestí con manos temblorosas, poniéndome el traje conservador azul marino que Margaret me había aconsejado usar para causar buena impresión. Me miré en el espejo, y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada con ojos vacíos. Había perdido 15 libras de peso en pocas semanas. Había ojeras oscuras bajo mis ojos, que ninguna cantidad de corrector podía ocultar completamente. Mi piel se veía grisácea y mis ojos se veían perseguidos por fantasmas. Esto es lo que se ve el dolor, pensé mientras me miraba. Esto es lo que la traición le hace a una persona. Te consume desde adentro. Conduje hasta el tribunal en silencio absoluto, mi mente extrañamente en blanco después de meses de pensamientos acelerados que no me dejaban en paz. Estacioné y me quedé sentada en mi auto durante 10 minutos completos, tratando de reunir mi coraje para enfrentar lo que venía. Cuando finalmente caminé hacia el edificio del tribunal, vi a David y sus padres ya allí con su equipo legal impresionante. Los 3 abogados se veían confiados y bien descansados, maletines costosos en mano, sus zapatos pulidos hasta brillar como espejos. Patricia llevaba perlas y un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. James se veía distinguido con un traje de 3 piezas perfecto. Y David, mi David,
Llevaba puesta la corbata que yo le había comprado para nuestro 10º aniversario, lo cual se sintió como un detalle tan pequeño y cruel que casi me destruyó justo ahí en el vestíbulo del tribunal. Casi me hizo colapsar. Todos me miraron cuando me acerqué lentamente, y vi algo en los ojos de Patricia que parecía casi compasión, pero fue rápidamente reemplazado por esa determinación fría que había llegado a conocer tan bien en las últimas semanas terribles. Entramos a la sala del tribunal y sentí como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución, hacia el final de todo lo que amaba. La jueza, la Honorable Catherine Brennan, ya estaba sentada en el estrado. Era una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño prolijo y ojos agudos e inteligentes que parecían captar absolutamente todo a su alrededor. El alguacil llamó a la corte al orden con voz solemne, y de repente todo era real. Todo estaba sucediendo de verdad. El momento que había temido durante semanas había llegado finalmente. Morrison, Caldwell y asociados presentaron su caso primero, y fueron absolutamente magistrales en su presentación. El abogado principal, un hombre llamado Richard Morrison, fue suave y persuasivo, mientras exponía su narrativa cuidadosamente construida con palabras elegantes. Habló de David como un padre devoto que había crecido cada vez más preocupado por el bienestar de sus hijos en los últimos meses. Presentó las declaraciones juradas de James y Patricia como abuelos preocupados que habían presenciado comportamiento preocupante de mi parte. Hizo referencia al informe de evaluación de custodia y las recomendaciones del Dr. Torres como si fueran verdades absolutas. Me pintó como una mujer al borde de un colapso nervioso total, alguien cuya inestabilidad emocional representaba un riesgo para 2 niños vulnerables que merecían un hogar estable y seguro, lejos de mi influencia dañina. Incluso logró hacer que mi amor por mis hijos sonara patológico y enfermo, describiendo mis reacciones emocionales a los procedimientos de divorcio como evidencia de malas habilidades de afrontamiento, en lugar de la respuesta natural de una madre luchando desesperadamente por sus hijos. Mientras lo escuchaba hablar con esa voz confiada, me sentía cada vez más desesperanzada y derrotada. Era tan pulido, tan convincente en cada palabra que pronunciaba. Si no hubiera estado viviendo esta situación personalmente, si hubiera sido una observadora externa, escuchando su presentación sin contexto, podría haberle creído también. Podría haber pensado que yo era realmente el problema. Cuando fue el turno de Margaret de presentar nuestro caso con nuestros escasos recursos, hizo todo lo posible con lo que teníamos. Habló apasionadamente sobre mi dedicación como madre durante todos estos años, sobre el vínculo claro y evidente de los niños conmigo, sobre la falta de cualquier evidencia real de negligencia o daño en su crianza. Señaló las inconsistencias en las declaraciones juradas de James y Patricia, la forma en que momentos normales de crianza habían sido retorcidos hasta convertirse en algo siniestro, con interpretaciones malintencionadas. Cuestionó las conclusiones de la evaluación de custodia, señalando que el Dr. Torres había pasado solo 3 horas observándome con mis hijos, mientras daba un peso significativo a alegaciones sin fundamento de otras personas, pero podía ver que no era suficiente para cambiar el rumbo. La jueza escuchaba atentamente, pero no había nada en su expresión que me diera esperanza alguna. Cuando Margaret terminó su presentación, sentí como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí lentamente. Esto era todo. Así era como perdía a mis hijos para siempre. Pero entonces, sucedió algo que nunca podría haber anticipado en mis peores o mejores sueños. La jueza Brennan levantó la vista de los documentos desplegados ante ella en el estrado, y se quitó sus gafas de lectura con un movimiento lento y deliberado, que captó la atención de todos. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto, ese silencio pesado que se siente como si tuviera peso y sustancia física. Miró primero a los 3 abogados que representaban a David y su familia con sus trajes caros, luego a David mismo con una mirada penetrante, luego a James y Patricia sentados en la primera fila con expresiones idénticas de certeza justiciera en sus rostros endurecidos, y luego giró su mirada hacia mí, y por primera vez en meses interminables, no vi juicio ni sospecha en los ojos de alguien. Vi algo más, algo que parecía comprensión, o tal vez reconocimiento de la verdad. La jueza Brennan se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando habló, su voz era calmada pero llevaba una autoridad inconfundible que hizo que todos en esa sala se sentaran más erguidos instantáneamente.
He revisado todos los documentos presentados en este caso con mucho cuidado, dijo con voz firme. He leído las peticiones, las declaraciones juradas, los informes de expertos y la evaluación de custodia completa. He escuchado a ambas partes presentar sus argumentos de manera exhaustiva. Y tengo una pregunta que necesito que se responda antes de tomar cualquier decisión en este caso tan delicado. Hizo una pausa, y el silencio se extendió como una banda elástica, a punto de romperse con la tensión. La pregunta que hizo a continuación lo cambiaría absolutamente todo en mi vida. Era simple, directa, y cortó a través de todas las maniobras legales sofisticadas y la retórica cara como un cuchillo a través de mantequilla. La jueza Brennan miró directamente a David con ojos que no permitían evasivas, y le preguntó: «Señor Mitchell», con sus propias palabras, sin consultar a sus abogados ni a nadie más, ¿puede decirme un incidente específico donde el comportamiento de su esposa directamente dañó o puso en peligro a sus hijos? No especulación ni teorías. No preocupaciones vagas ni suposiciones. No lo que sus padres le dijeron que observaron en algún momento. Quiero que me cuente sobre un evento real y concreto que usted personalmente presenció donde las acciones de Sarah Mitchell como madre pusieron a Emma o Jake en riesgo verdadero y tangible. La sala del tribunal quedó completamente inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Dejé de respirar por completo. La mano de Margaret encontró la mía debajo de la mesa y la apretó con fuerza reconfortante. Los abogados de David inmediatamente comenzaron a ponerse de pie para objetar, para interrumpir, para tomar control de la situación nuevamente, pero la jueza Brennan levantó una mano con autoridad absoluta. «Por favor, siéntense», dijo con firmeza inquebrantable. «Esta es una pregunta simple y directa, y el señor Mitchell es perfectamente capaz de responderla por sí mismo sin ayuda de nadie». David miró a sus abogados con pánico visible, luego a sus padres buscando ayuda, luego hacia abajo a sus manos temblorosas. Los segundos pasaban, cada uno sintiéndose como una eternidad interminable. Su boca se abría, luego se cerraba sin producir sonido alguno. Se movía incómodo en su asiento. Su padre se inclinó hacia adelante como para susurrarle algo al oído, pero la mirada penetrante de la jueza Brennan lo detuvo inmediatamente en seco. «Señor Mitchell», repitió ella con paciencia pero firmeza, «estoy esperando su respuesta. No tengo todo el día». Y en ese momento crucial, viendo a David luchar desesperadamente para responder lo que debería haber sido una pregunta simple, si alguna de sus alegaciones fuera verdadera, algo dentro de mí comenzó a tener esperanza de nuevo por primera vez. No podía hacerlo, Dios mío. Después de todas las peticiones y declaraciones juradas y testimonios de expertos caros, después de todo el dinero que sus padres habían gastado en abogados y estrategias legales elaboradas, después de todo el asesinato de carácter y las narrativas cuidadosamente construidas durante semanas, David no podía nombrar un solo incidente específico donde yo realmente hubiera dañado o puesto en peligro a nuestros hijos. Porque no existía ninguno en absoluto. Nunca había existido uno. Y de repente, todo el castillo de naipes que habían construido tan cuidadosamente comenzó a colapsar ante nuestros ojos. Observé emociones jugar en el rostro de David, como sombras cambiantes, confusión, vergüenza profunda, comprensión terrible, tal vez incluso arrepentimiento genuino, y lo vi realmente mirarme por primera vez en semanas largas, realmente mirarme de verdad. Y creo que en ese momento, él vio lo que había hecho, lo que había permitido que sus padres hicieran, la destrucción que habían causado en nuestra familia en nombre de cualquier lógica retorcida que habían usado para justificar esta pesadilla insoportable. «No», finalmente dijo con una voz apenas por encima de un susurro quebrado. «No tengo un incidente específico como ese para mencionar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión de culpa, y vi el rostro de Patricia palidecer dramáticamente. Vi a James agarrar el reposabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos como el papel. Los tres abogados inmediatamente entraron en modo de control de daños, tratando de explicar rápidamente que la falta de un solo incidente dramático no negaba el patrón de comportamientos preocupantes que habían documentado exhaustivamente, pero la jueza Brennan no estaba dispuesta a escuchar más excusas ni manipulaciones. Levantó su mano nuevamente exigiendo silencio absoluto, y cuando habló de nuevo, había un tono en su voz que dejaba claro que no estaba nada complacida con lo que acababa de presenciar en su sala.
He sido jueza de tribunal familiar durante 23 años completos, dijo con voz que cortaba como vidrio. He visto muchos casos que involucran disputas de custodia de todo tipo. He visto situaciones genuinas donde los niños necesitaban ser removidos de ambientes verdaderamente dañinos para su seguridad. He visto padres que eran realmente incompetentes, que representaban peligros reales para el bienestar de sus hijos, en formas tangibles y demostrables. Este no es uno de esos casos en absoluto. Miró hacia abajo a los documentos de nuevo, hojeándolos con una expresión que solo podía describirse como disgusto profundo. Lo que veo aquí es un patrón de alegaciones basadas en gran medida en rumores, interpretaciones sesgadas y lo que parece ser un esfuerzo coordinado y calculado para pintar a una madre devota y dedicada como incompetente sin evidencia real que lo respalde. La evaluación de custodia plantea preocupaciones sobre el estado emocional de la señora Mitchell durante los procedimientos de divorcio, lo cual es completamente esperado y normal cuando alguien está luchando desesperadamente por sus hijos contra acusaciones falsas. Las declaraciones juradas de los abuelos paternos describen situaciones domésticas normales y cotidianas reenmarcadas de manera deshonesta como evidencia de negligencia grave. Y lo más revelador de todo, el padre mismo no puede articular una sola razón concreta por la cual sus hijos estarían mejor con contacto limitado con su madre, que los ama profundamente. Se volvió hacia Richard Morrison y sus colegas, con una mirada que podría congelar el infierno mismo. Abogados, estoy profundamente preocupada por este caso y la forma en que ha sido manejado. Han utilizado recursos significativos para abrumar a la parte contraria de manera poco ética. Han presentado lo que considero declaraciones juradas altamente cuestionables en su veracidad, y han abogado por un arreglo de custodia que parece estar impulsado más por política familiar y animosidad personal que por los mejores intereses genuinos de estos niños inocentes. Quiero ser muy clara sobre algo importante aquí. La preocupación principal de esta corte es el bienestar de Emma y Jake Mitchell, dos niños pequeños e inocentes, no los sentimientos heridos ni los deseos personales de los abuelos que están financiando esto, no los intereses financieros de este bufete de abogados costoso. Los niños y solo los niños. Y nada de lo que he visto en ninguno de estos documentos presentados ante mí sugiere que estos niños sean algo más que saludables, felices y prósperos bajo el cuidado amoroso de ambos sus padres por igual. La jueza Brennan luego dirigió su atención hacia James y Patricia directamente, y su expresión se suavizó ligeramente, pero permaneció absolutamente firme en su mensaje. Señor y señora Harley, entiendo perfectamente que aman a sus nietos con todo su corazón y creen que están actuando en los mejores intereses de ellos, pero debo decirles con toda franqueza que lo que han hecho aquí, financiar una campaña legal para separar a sus nietos de su madre basándose en evidencia endeble y momentos normales de crianza reinterpretados de manera maliciosa, no está en absoluto en los mejores intereses de esos niños que dicen amar tanto. Los niños necesitan a sus madres, señores. Excepto en casos de abuso genuino y comprobable o negligencia grave, que este claramente no es ni remotamente, los tribunales presumen que los niños se benefician enormemente de relaciones fuertes y saludables con ambos padres por igual. Sus acciones han causado un daño tremendo e innecesario a esta familia que alguna vez fue unida, y sospecho fuertemente que llegarán a lamentar profundamente el papel destructivo que han jugado en esta situación tan dolorosa para todos. El rostro de Patricia se desmoronó completamente, y vi lágrimas comenzar a correr por sus mejillas sin control, pero no sentí ninguna satisfacción ni alegría en su angustia visible. Solo me sentía cansada, triste y emocionalmente exprimida hasta el último gramo. La jueza Brennan respiró profundo, y luego emitió su fallo con voz clara y autoritaria. Después de una consideración cuidadosa y exhaustiva de toda la evidencia presentada ante mí, estoy negando la petición de custodia primaria para el padre. Estoy negando rotundamente la solicitud de visitas supervisadas como si la madre fuera una criminal. En su lugar, estoy ordenando un arreglo de custodia conjunta, con tiempo de crianza completamente igual entre ambos padres. Ambos padres claramente aman a sus hijos de manera genuina. Ambos padres parecen perfectamente capaces de proporcionar el cuidado apropiado y amoroso que estos niños merecen. Los niños se beneficiarán enormemente de mantener relaciones fuertes con ambos sus padres sin interferencia destructiva. El divorcio procederá según la ley, y los bienes se dividirán de acuerdo con la ley estatal aplicable.
pero el arreglo de custodia será 50-50, a menos que surja evidencia futura real y concreta que justifique un cambio en esta decisión. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos con una expresión que nunca olvidaré. Señora Mitchell, puedo ver claramente que este proceso ha sido extremadamente difícil y doloroso para usted de maneras que no puedo imaginar completamente. Quiero que sepa que esta corte reconoce plenamente su dedicación inquebrantable a sus hijos y no encuentra ninguna evidencia creíble de las alegaciones terribles que se han hecho contra usted en este caso. Usted es una buena madre, una madre dedicada y amorosa, y sus hijos son tremendamente afortunados de tenerla en sus vidas. Esas palabras, viniendo de esta extraña con una toga negra que acababa de conocer, rompieron algo abierto dentro de mí que había estado sosteniendo herméticamente cerrado durante semanas de agonía. Las lágrimas comenzaron a fluir por mi rostro sin ningún control, y ni siquiera intenté detenerlas porque era un alivio finalmente permitirme sentir. La audiencia concluyó poco después de eso, con discusiones sobre plazos de presentación para los procedimientos de divorcio y programación detallada para el arreglo de custodia equitativo. Los abogados de David se veían completamente conmocionados y derrotados. Morrison ya estaba consultando con sus colegas en susurros urgentes, probablemente discutiendo si había fundamentos para una apelación de esta decisión. Pero yo sabía que no encontrarían ninguno que funcionara. La jueza Brennan había sido exhaustiva y minuciosa, y su razonamiento era completamente sólido e inapelable. El caso que habían construido con tanto cuidado y dinero había sido expuesto como la crisis fabricada que siempre fue desde el principio, y no había forma de recuperarse de eso ahora. Mientras salíamos de la sala del tribunal en silencio, David se me acercó vacilante como un niño arrepentido. Sus padres intentaron seguirlo, pero él levantó una mano para detenerlos con firmeza. Por primera vez en meses eternos, éramos solo nosotros dos, parados en el pasillo del tribunal con abogados y extraños pasando rápidamente a nuestro lado. «Sara», dijo, y su voz se quebró con emoción pura. «Lo siento tanto, de verdad que sí. No entendía lo que estaban haciendo, lo que yo estaba permitiendo que te hicieran a ti y a nuestra familia. Estaba enojado por otras cosas entre nosotros, por el matrimonio que se estaba desmoronando, y ellos me convencieron de que tú eras el problema, de que ibas a quitarme a los niños para siempre, de que necesitaba atacar primero antes de que fuera demasiado tarde». Solo lo miré fijamente, a este hombre que había amado durante tanto tiempo de mi vida, y me di cuenta de que ya no lo conocía en absoluto. Tal vez nunca lo había conocido realmente. El David que pensé que había desposado nunca hubiera hecho esto, nunca hubiera permitido que sus padres declararan la guerra contra la madre de sus propios hijos. Pero este David, parado frente a mí con lágrimas en sus ojos y arrepentimiento en su rostro, había estado ahí todo el tiempo, y simplemente no lo había visto con claridad hasta ahora. «No sé si puedo perdonarte algún día», le dije en voz baja pero firme. «No hoy, desde luego. Tal vez nunca en toda mi vida. Dejaste que intentaran quitarme a mis hijos, David. Firmaste papeles llamándome incompetente e inestable. Te sentaste en esa sala del tribunal y dejaste que me pintaran como algún tipo de monstruo peligroso. Incluso si lo lamentas ahora con todo tu corazón, igual lo hiciste. Eso no se borra con disculpas». Asintió con la cabeza, mirando hacia el suelo con vergüenza. «Lo sé perfectamente», dijo con voz quebrada. «Sé lo que hice y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Solo quiero que sepas que amo a Emma y Jake con todo mi ser, y sé que tú eres una madre maravillosa para ellos. Debería haber dicho eso ahí dentro frente a todos. Debería haberlo dicho hace semanas cuando todo esto comenzó. Trabajamos en el cronograma de custodia durante las siguientes semanas, y fiel a la orden de la jueza, se dividió de manera completamente equitativa entre nosotros. El divorcio procedió su curso, y aunque no fue agradable ni fácil, ya no hubo más guerra legal despiadada entre nosotros. James y Patricia intentaron comunicarse conmigo varias veces después de todo, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y enviando cartas largas expresando su arrepentimiento profundo, tratando de explicar que solo habían estado intentando proteger a sus nietos de lo que percibían como peligro, que se habían dejado llevar por el miedo y el malentendido terrible. No respondí a ninguno de sus intentos. Algunas traiciones son demasiado profundas para que simples disculpas las sanen completamente. Tal vez algún día estaré lista para escucharlos con corazón abierto, para intentar entender qué los llevó por el camino de contratar abogados caros para destruirme sin piedad,
Pero ese día no ha llegado todavía, y no estoy segura de que llegue alguna vez en esta vida. Lo que sí sé con certeza absoluta es que sobreviví a algo que casi me destruye por completo. Me paré frente a personas que querían que yo fuera borrada de la vida de mis hijos, y resistí con toda mi fuerza. Luché incluso cuando la batalla parecía completamente imposible de ganar. Y al final de todo, la verdad importó más que el dinero. Una simple pregunta de una jueza que se tomó el tiempo de mirar más allá de los abogados caros y las presentaciones pulidas para ver la situación real tal como era. Esa pregunta me salvó la vida. Salvó mi relación invaluable con mis hijos. Expuso la naturaleza completamente fabricada del caso entero contra mí. La pregunta de la jueza Brennan les recordó a todos en esa sala del tribunal que los hechos importan, que la evidencia real importa, que no puedes simplemente decir cosas terribles sobre alguien y hacer que sean verdad solo porque pagaste abogados para decirlas de manera persuasiva y elegante. Cuando metí a Emma y Jake en la cama esa primera noche después del fallo favorable, cuando finalmente pude hacer eso de nuevo sin un supervisor observando cada uno de mis movimientos, como si fuera una criminal, Emma me miró con esos ojitos llenos de confianza y me preguntó si todo estaba bien ahora finalmente. Le acaricié el cabello hacia atrás de su frente con ternura y le dije la verdad sin mentiras. Va a ser diferente de ahora en adelante, mi amor, le dije con honestidad. Mami y papi ya no estaremos casados como antes, y ustedes tendrán 2 casas en lugar de una sola. Pero siempre, siempre tendrán a los 2. Ambos los amamos más que a nada en este mundo, y vamos a trabajar juntos para asegurarnos de que tú y Jake sean felices y estén seguros en todo momento. ¿Es eso por lo que pasó en el edificio grande con la señora Seria?, preguntó con esa inocencia infantil, y me di cuenta de que se refería a la jueza que nos había salvado. Asentí con la cabeza sonriendo. Sí, mi cielo. La señora Seria se aseguró de que ustedes puedan estar con su mami y su papi por igual. Hizo una buena elección entonces, dijo Emma con la confianza simple de la infancia que todo ve en blanco y negro. Luego se dio la vuelta y se durmió pacíficamente, y yo me quedé sentada allí en la oscuridad de su habitación, escuchándola respirar tranquilamente, sintiendo una gratitud tan intensa que era casi dolorosa en mi pecho. Mirando hacia atrás ahora con perspectiva, puedo ver que esta experiencia terrible me cambió fundamentalmente como persona. Hay una versión anterior de mí, que era quizás demasiado confiada, demasiado dispuesta a creer que las personas que decían amarte siempre tendrían tus mejores intereses en el corazón, sin cuestionar nunca. Y hay una versión posterior, la mujer que soy ahora mismo, que entiende que el amor y la lealtad son cosas complejas y complicadas, que la familia puede herirte más profundamente que los extraños jamás podrían, porque saben exactamente dónde están todas tus vulnerabilidades más profundas. Aprendí que el sistema legal, con todos sus defectos e imperfecciones, a veces puede funcionar de la manera en que se supone debe funcionar, cuando tienes la jueza correcta en el momento correcto tomando decisiones justas. Aprendí que la verdad no siempre gana las batallas, pero sigue valiendo la pena luchar por ella con todas tus fuerzas. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que jamás pensé que era posible, que pude soportar traición y pérdida y miedo paralizante, y aún así levantarme cada mañana y ser madre para mis hijos con amor. Aprendí que a veces las personas que contratan abogados para destruirte están actuando desde su propio miedo y su propia fractura interna, y aunque eso no excusa sus acciones terribles de ninguna manera, puede ayudarte a entenderlas como seres humanos imperfectos. Pero lo más importante de todo, aprendí que el amor de mis hijos por mí no era algo que pudiera ser arrebatado por documentos legales, ni evaluaciones de custodia, ni abogados costosos con palabras bonitas. Emma y Jake sabían quién era yo en realidad. Sabían que los amaba con cada fibra de mi ser. Y ese vínculo sagrado, esa conexión fundamental entre madre e hijos, demostró ser más fuerte que todo lo que se alineó en mi contra durante esas semanas terribles. ¿Has pasado alguna vez por una batalla de custodia o un divorcio que sentiste que te estaba destruyendo lenta y dolorosamente? ¿Has tenido que enfrentarte a personas que se suponía debían amarte cuando se volvieron contra ti sin piedad? Quiero escuchar tus historias, tus experiencias, tus momentos de supervivencia contra todo pronóstico. Por favor, compártelas en los comentarios aquí abajo, porque creo verdaderamente que compartir nuestras historias nos ayuda a sanar y ayuda a otros a sentirse menos solos en sus propias batallas.
Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste el miedo y el dolor y el triunfo final junto conmigo a través de cada palabra, por favor dale like a este video. Tu participación ayuda a que este canal alcance a más personas que podrían necesitar escuchar historias como esta, que podrían estar pasando por sus propias batallas imposibles y necesitan saber que la supervivencia es posible incluso en los momentos más oscuros. Y si aún no estás suscrito a Yo lo viví, por favor haz clic en ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Este canal está dedicado a compartir historias reales de personas reales como tú y como yo, historias de lucha y supervivencia, de traición y redención, de oscuridad y esperanza renovada. Cada video es un recordatorio de que no estás solo en lo que sea que estés enfrentando, de que alguien más ha pasado por algo similar y logró salir del otro lado más fuerte. La batalla legal con mis suegros me enseñó que a veces las peores peleas vienen de las personas más cercanas a nosotros, pero también me enseñó que la verdad y la justicia aún pueden prevalecer en este mundo imperfecto. Me enseñó que una persona haciendo una pregunta honesta en el momento correcto puede cambiarlo absolutamente todo para siempre. Y me enseñó que ser madre no se trata de ser perfecta, ni de nunca luchar, ni de tener siempre todas las respuestas correctas. Se trata de aparecer cada día, de luchar por tus hijos cuando el mundo parece estar en tu contra, de amarlos a través de los tiempos difíciles con todo tu corazón, y de confiar en que ese amor es suficiente incluso cuando sientes que todo el mundo te está diciendo que no lo es. Gracias por ver este video, por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad hermosa, donde compartimos nuestras verdades y nos apoyamos mutuamente a través de las historias difíciles que la vida escribe para nosotros, sin pedir permiso. Deja un comentario contándome tu experiencia, dale like si esta historia resonó contigo, suscríbete a Yo lo viví para más contenido como este, y recuerda siempre que no importa qué batalla estés enfrentando hoy en este momento, eres más fuerte de lo que sabes, y definitivamente no estás solo en la lucha. Nos vemos en el próximo video con otra historia que necesita ser contada.